Bueno, ya, ahí estamos grabando. Ahí estamos grabando. Oiga, hermano, Jader, está ahí bien, ¿cierto? Romanos, pero yo como que tapo a la hermana, a correr un poquito para acá. Porque la tapo un poquito. Hoy estamos a qué? Empezamos, si no sabe. 5. Reyes no, es Romanos. Romanos 5 de abril. Para recordar dónde están las cosas. Romanos capítulo 4. No vamos a hacer recorderis desde detrás. Ustedes ya leyeron, ¿cierto? Ustedes son muy juiciosos y han estado leyendo bastante. Acuerden el micrófono por aquí. No, yo leo bastante. Están muy juiciosos, han estado leyendo el 1, el 2, el 3, el 4. Vea, vamos, ahorita que arranquemos en el 5 con ayuda del Eterno. Si yo creo que ya es más fácil, entonces vamos a ir leyendo. Si alguien tiene alguna duda, pues no hay problema, levanta la mano. Dice algo, si alguna cosa. La idea es que nosotros, la idea con esto es que nosotros podamos leer solos en la casa. La idea de esto es que nosotros podamos leer solos en la casa. Tratar de entender la terminología que utiliza Pablo aquí, por qué dice lo que dice, y así nosotros poder leer solos en la casa. ¿Por qué leer solos en la casa? Para que luego nosotros podamos hablarle a alguien más, enseñarle a alguien más, ¿cierto? Por eso nos tomamos el trabajo de hacer lo que estamos haciendo. Ojo, Romanos capítulo 4. ¿Qué diremos que halló nuestro padre Abraham según la carne? Entonces Pablo, recordemos, en el capítulo 3, verso 27, Pablo me dice, mire, Romanos capítulo 4, verso 1, ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? ¿Por qué Pablo mete la carne? ¿Por qué Pablo está metiendo la carne aquí? ¿Por qué? Porque él hago referencia al verso 27 del capítulo 3. ¿Dónde está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras o por la ley de la fe? ¿Cierto? Hablamos de ese tema. No es que sean dos leyes, sino que la ley, cuando las leyes se escriben o se dictan, luego tiene que llegar a la interpretación. Y eso lo dijimos, vea. Cuando usted va a un juzgado o está en un juicio, entonces le aplican una ley. Por eso es que le ponen un abogado defensor y le ponen un fiscal que lo acusa. Porque ellos empiezan a interpretar la ley de esta manera o de aquella manera, y el juez empieza a mirar a ver para tratar de darle la correcta interpretación de la ley frente al asunto que estén tratando ahí. Entonces la ley siempre está presta a las interpretaciones. Por eso Romanos habla de la justicia de Dios, de la justicia que es por la ley y de la justicia de los hombres, como si hubieran hablando que hay tres justicias. Haciendo referencia a qué con la palabra justicia, haciendo referencia a la palabra justicia en ese caso sería con respecto a la aplicación de la ley o a la obediencia que yo hago a la ley. ¿Qué es la justicia? ¿Qué sería la justicia de Dios frente a la ley? Sería hacer las cosas como Dios las ordena. ¿Qué sería la justicia de los hombres frente a la ley? Obedecer la ley como a los hombres les parece que es, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sería la justicia de la ley? La justicia que es por la ley sería lo que la justicia dicta, tal y como está, en el ámbito terrenal. Ahorita, después cuando lleguemos al capítulo 8 nos vamos a dar cuenta que Pablo mete ahí el término de la justicia que es por la ley. Pero mire, entonces Pablo aquí solamente me está tocando dos términos: por las obras o por la fe. Y me está diciendo, en una columna van las cosas del hombre, de la carne, que es las obras. Y en otra columna, yo creo que para la próxima clase, que empecemos Romanos 6, utilizamos aquel tablero. Voy a borrar allí y vamos empezando haciendo un resumen más claro de todo lo que hemos visto hasta acá, cuando estemos en el capítulo 6. Y si lo hacemos hoy, lo hacemos hoy. Vea, yo creo lo siguiente: Romanos 5 lo pasamos muy rápido, pienso yo.
desde que tengamos claros estos temas, estos términos. Ojo, obras de ley. Pablo me habló de estar bajo pecado en el capítulo 3, verso 9. Los que están bajo pecado. ¿Por qué me habla de estar bajo pecado? Porque más adelantico en el capítulo 6 va a empezar a hablar de los que están bajo la ley. ¿Por qué me está hablando en términos de obras de ley? ¿Por qué me la pone frente a lo que es la ley de la fe? Porque las obras de la ley se determinan por lo que los hombres hacen. ¿Por qué la fe? La fe no es de los hombres, la fe es de Dios. El Espíritu Santo es lo que Dios envía para nosotros. No es de este planeta, no es de esta tierra, no es de esta creación. Viene de arriba el Espíritu Santo. La fe también procede de Dios. No es de este sistema de cosas, no es de este planeta, no es de este universo, no es debajo de este cielo. La fe también viene de Dios. Entonces, la ley de la fe es una cosa, las obras de la ley son otras, o las obras o la ley que es por las obras. Mire, ¿qué halla nuestro padre por la carne? Nuestro padre Abraham, ¿qué halló según la carne? Nada. No halló nada. Es decir, por las obras sin fe, nada. Mire pues, Pablo viene hablando de las obras de la ley. Vuelvo a repetir lo mismo. Quedemos claros en esto. Obras de ley no son aquellas cosas que yo hago obedeciendo la ley. Porque Pablo me está poniendo la diferencia entre obras de ley y la ley de la fe. Es decir, de cómo yo obedezco la ley de Dios. Nuestro padre Abraham viene hablando en el capítulo 4. Nosotros, en el verso 11, en el verso 12 mejor. Romanos 4:12. Padre también de quienes, además de estar circuncidados, siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mire, nuestro padre Abraham caminó de una manera antes de ser circuncidado. Caminó de una manera antes de ser circuncidado. ¿Caminó en qué? ¿Cómo caminó nuestro padre Abraham? Nosotros lo leemos en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, 15. Porque Abraham fue circuncidado hasta el capítulo 17, si no estoy mal. Pero en el capítulo 12, en el 13, en el 14, hay unos sucesos, en el 15 sobre todo, hay unas cosas allí que las hemos leído ya con antelación. Y nosotros vemos que nuestro padre Abraham estuvo en obediencia, caminó en fe. A Abraham le dijeron, salga de su casa y su parental, y caminó y salió de esa manera, en obediencia. Nuestro padre Abraham caminó, procedió en obediencia porque ya estaba bautizado. No. Nuestro padre Abraham caminó de obediencia porque ya estaba circuncidado. No. Cuando Pablo está hablando de circuncisión aquí, acordémonos que Pablo habla de corte en la carne, porque la circuncisión es un corte en la carne. Pero cuando Pablo habla de circuncisión, aquí está hablando con el judaísmo también. Entonces nuestro padre Abraham le fue contado por justicia porque él pertenecía a alguna clase de religión. No, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Él está diciendo, ¿ah? ¿Perdón? Porque obedeció, porque creyó. Cuando creyó, obedeció. Y por eso le fue contado por justicia. Pero ¿obedeció de qué manera? De la manera en que Dios le ordenó, de la manera en que Dios le mandó. Porque aquí lo importante es el creer para que me sea contado por justicia. Porque así Pablo dice, porque así está escrito en el verso 3. ¿Qué dice la escritura? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Entonces, cuando estamos hablando de obras de ley, que llegamos al verso 15, porque la ley produce ira, también metimos un tema de que la letra de la ley mata, porque está hablando de que según la carne. Entonces, cuando hablamos de que la ley produce ira o de que la letra de la ley mata, estamos hablando de la interpretación que los hombres hacen de la ley, porque otra cosa es la ley de la fe. Es decir,
lo que la ley expresa que se tiene que hacer, textualmente como está escrita. El judaísmo expresa de la ley. ¿Cómo expresa de la ley? Le pone cosas a la ley, le agrega a la ley, le agrega a la ley de Dios. Es más, esta semana compartimos un video en el grupo de Senda Antigua de WhatsApp de cómo alguien, un trinitario, por ahí un cristiano, entrevistaba a un judío que tiene una página por ahí que se llama Filosofía Judía. Y entrevistándolo, le decía y le hacía unas preguntas, y este judío de la religión judía, del judaísmo, decía que la ley oral es superior a la ley escrita. La ley de las tradiciones de los ancianos es superior a la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Porque la ley oral, las tradiciones de los ancianos, las leyes del Talmud, de la Mishnah y las leyes de ellos son superiores porque ellas interpretan la ley escrita, la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Eso dice el judaísmo. El cristianismo dice al contrario, que ya la ley de Dios pasó, o que unas partes sí y que otras partes no. Entonces, eso lo tenemos claro. Y todos dos están actuando de conjunto, no están distintos en una punta distinta, en ciertos casos sí, porque el uno le pone y el otro le quita, pero todos están en sus obras de ley. Pablo aquí está hablando para el judaísmo, que el judaísmo procede en sus obras de ley. ¿Por qué? Porque le añade, porque invalidan el mandamiento de Dios, Marcos capítulo 7, Mateo capítulo 15, discusiones que tuvieron los fariseos con Jesucristo, en sus obras de ley, y la letra de la ley los mata. ¿Por qué los mata la letra? Porque interpretan dentro de su justicia de hombres cómo se debe de hacer las cosas. Ese es el problema, la interpretación que los hombres hacemos de la ley. Por eso empecé como empecé hablando del asunto. La ley es una sola, pero tiene varias caras, 2, 3 o 4, las que ustedes quieran, porque depende del que las interprete. La ley no es algo inanimado, la ley no es algo que está solo escrito en unas piedras, porque la ley tiene el espíritu de Yahweh. ¿Por qué tiene el espíritu del Eterno? Porque son las palabras del Eterno. Eso dice Éxodo capítulo 20, verso 1. Cuando se reunió el pueblo frente al monte Sinaí, el Señor dijo estas palabras al pueblo. Y ahí dice la palabra dabar en hebreo. Dio la ley, dio su mandamiento de su propia boca. Luego la ley, luego el mandamiento fue escrito en piedra, pero ya el espíritu de Yahweh ya lo dio, ya dio su aliento. Si nosotros recordamos cuando el ser humano fue creado, Adán fue creado del barro de la tierra, el Señor lo forma, pero sopló aliento de vida en él. ¿Sí estamos claros, sí o no? Entonces la ley tiene un espíritu. ¿El espíritu de quién? De Yahweh. Del Eterno, de Yahweh, de Jehová. ¿Sí o no? Pero cuando yo tomo la ley a mi propia conveniencia, entonces interpreto la ley como una cosa inerte, muerta allí escrita en piedra. ¿Y eso qué me produce para mí? Produce muerte. Por eso la letra de la ley mata, porque yo la interpreto a mi propia justicia. Por eso cuando estuvimos la semana pasada hablando de que la ley produce ira, estuvimos hablando de que sí, produce ira, y vimos varias versiones, varias partes. Dijimos, porque la ley de Dios lo condena, ¿cierto? Ahora leímos un verso que dice, que está en Romanos 7, porque la ira del hombre no obedece la justicia de Dios. Romanos 7, se me escapó el verso. Bueno, ahorita lo encontraremos. En Romanos 7 está. Mire, ojo. Las obras de la ley ya tenemos claro entonces. No es que a mí me parezca que lo estoy interpretando así. Cuando yo leo a Pablo despacio en Romanos, me empiezo a dar cuenta de eso, de que eso son obras de ley. Entonces tengo por un lado lo que los hombres hacen y tengo por otro lado lo que Dios exige. La justicia de los hombres y la justicia de Dios. Entonces las obras de ley entran dentro de lo que es la justicia de los hombres. Y la ley de la fe entra dentro de lo que es la justicia de Dios. ¿Cómo es mi proceder? Mi proceder debe ser detrás de las pisadas de nuestro padre Abraham.
¿cierto? Verso 12. Siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. ¿Cómo fue el proceder de Abraham? Caminó en justicia, caminó en fe. ¿En qué fe? En la fe que me está determinando a mí, Génesis 26, verso 5. Porque Abraham escuchó mi voz, obedeció mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso dice Génesis 26, 5. Ese fue el proceder de Abraham. ¿Vamos bien? ¿Qué más de raro tiene el capítulo 4? Capítulo 4. Por eso su fe le fue contado por justicia a Abraham. Verso 23. 4:23. Y las palabras le fue contado por justicia fueron escritas no solo para Abraham, sino también para nosotros, a quienes será atribuida justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo nos es contado por justicia? ¿Cómo nos es contado por justicia? Cuando creemos. Sí, pero según el verso 24, vea. Sino también para nosotros, a quienes será atribuida justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Cuando creemos, ¿a quién? En el que levantó de los muertos. Eso hizo Abraham. Abraham procedió en obediencia porque le creyó a Dios. Saraí, de la misma manera, Saraí creyó en él, en el que prometió. Eso dice Hebreos, cuando está hablando de los héroes de la fe. Señora. Ahí dice a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Sí, y el último verso. De los muertos a Jesús. Dios, el Padre eterno. Mismo, pues. Sí, es el mismo, pero ¿qué? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo que podemos describir ahí? ¿Raro o qué? Hebreos 11. Hebreos 11:11. No, vamos para allá, está bien. Hebreos 11:11. También por la fe la misma Sara, aún fuera de edad, recibió vigor para ser madre porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Mire, léalo y verá, Hebreos 11:11. Porque creyó que era fiel, no porque ella creyó que era capaz, ya estaba vieja y enseguida fue estéril toda su vida. Pero ¿qué pasó? Creyó que era fiel el que lo prometió. Entonces, ¿en qué procedió ella? Señor, ¿vamos bien? Ojo, último verso, para que pasemos al 5, mire. ¿Quién fue entregado, que levantó los muertos al Señor Jesús? Quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo murió en la cruz de Calvario. El Eterno cargó en Yeshua, en Jesús de Nazaret, toda nuestra transgresión. Cargó en él toda nuestra culpa. Cargó en él nuestra infracción. Cargó en él la maldición de la ley que yo me acarreé cuando la desobedecí. Toda la humanidad cargó en Jesucristo todo el castigo de la ley. Cristo murió, dio por satisfecha la ley, por decirlo de esa manera, porque se cumplió ahí, porque tenía que cumplirse ahí, tenía que morir alguien. Cristo muere, hasta ahí, excelente, murió, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justicia, o para nuestra justificación, dice la Biblia mía. ¿Cómo dice la de ustedes? ¿También dice así? ¿Para justificación o para justicia? Mire, ¿qué dijimos la vez pasada? Cuando Pablo habla de justificación, está hablando del sinónimo de justificación para Pablo aquí es salvación. Cuando Pablo habla de justificación, habla de salvación. Cuando Cristo resucita,
¿Resucita cómo? ¿Con el mismo cuerpo? No, ¿cierto que no? Con un cuerpo distinto. Con un cuerpo distinto. Por ahí hay un verso que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas ¿qué? Y lo que ahora vivo en la carne, Gálatas ¿qué? 2 ¿qué? 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dígame. ¿Qué? Si resucitó con otro cuerpo, entonces era otro Cristo. Era otro. Excelente pregunta. Otro Cristo. Sí. Mire pues, mire, vea. Ve la pregunta que hizo aquí el compañero. Si Cristo resucita con otro cuerpo, entonces otro Cristo. La Biblia dice, aquí acaba de decir Pablo, que Dios, el Padre, resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿el Padre es distinto al Hijo? Sí, claro. Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. No dijo así. ¿Usted lo ha leído? Sí, pues también dice que el Padre y el uno son. ¿Pero en qué? ¿Son uno en qué? Una ejada. ¿Son un ejad en qué? Colosenses 2.2, ¿cómo dice? Vea, espere que ya la señorita va a leer Colosenses 2.2, que ella está como, ella quiere que yo le responda de una vez, y lo que pasa es que nos vamos desviando del tema. Mire, vea, mire, Rubén, me gusta Colosenses 2.2, me gusta esa pregunta que usted hace. Cuando Cristo resucita y tiene otro cuerpo, entonces es otro Cristo. ¿Distinto a cuál? ¿Al que murió? Sí, claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es con otro cuerpo. Pablo dice que lo que se siembra no es lo mismo que resucita. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Ahora, entonces es otro, entonces ya van dos Cristos ahí. No. Pero sí es muy importante eso porque el cuerpo que se siembra no es el mismo que resucita. Es una cosa distinta lo que se siembra, lo que muere, a lo que resucita. Gálatas 2 ¿qué? 2:20, 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, ¿lo vivo en qué? En la fe, ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo resucitó para nuestra justificación. Si yo ya soy justificado, si yo ya soy salvado, Cristo me salvó. ¿Qué es salvación? ¿Me pasarme de muerte a la vida? Efesios 2:5, ¿cierto? Por gracia. Ahora, ¿cómo es mi proceder? Mi vivir, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo dice Colosenses 2:2? Lean en el micrófono. Ahí lo tiene, vea. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuántos hay ahí? Ahí hablan de dos. Hay dos. Bueno. ¿Qué dice Primera de Corintios 8:6? Primera de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuántos hay ahí? Dos. ¿Qué dice Efesios 4:6? ¿4:6 o 6? No, 4:6, sí. Efesios 4:5. Efesios 4:5. A6. 4:6. ¿Cómo dice? Un Dios y Padre. No, el 5. Un Señor. Eso. Una fe, un bautismo, un Dios Eso y es. Padre. ¿Cuántos hay ahí? Hay Señor y hay Dios. Hay Señor y hay Dios. ¿Por qué? Ese tema está bueno. Y un Es bautismo. para después, ¿no? Cuando Jesucristo dice el Padre es mayor que yo, es porque el Padre es mayor que Él, porque Él es Señor. El Padre es barbado. Y el Padre es el cascarudo, Claro, barbado. es el haba. Por eso Si uno habla estas cosas por ahí en un evangélico, dice que uno está hablando todas las Ya dicen que somos dualistas. Somos dualistas. Pero es que ahí no dice que hay dos dioses. Ahí dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre. Por eso yo le digo al Trinitario, ¿verdad? Pablo dice en 1 Corintios 8:6, solo hay un Dios, que es el Padre, no hay más.
No ahí dice que hay Dios Hijo, no dice que hay Dios Espíritu Santo. Ahí no dice eso. Ahí dice que hay un solo Dios, que es el Padre. Lo que el Trinitario conoce como el Padre, ese es el único Dios que hay. ¿Y para nosotros qué hay? ¿Para nosotros quién es? Ese es el punto ahí a discutir. Ese es el punto. No es que el punto a discutir aquí es quiénes somos nosotros. Vea, eso es otro tema, pero está muy buena la pregunta. Para nosotros, sin embargo, ¿quiénes somos nosotros? La pregunta es quiénes somos nosotros. La pregunta no es cuántos dioses hay. Hay de un solo Dios, el Padre. ¿Quiénes somos nosotros? Es que él dice ahí. No, Pablo está diciendo, para nosotros. ¿Quién es Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice nosotros? Ese es el punto. ¿Quién es Pablo? Pablo, ¿a qué se refiere con nosotros? Pero bueno, ese es el punto. Es que ustedes tienen que proponerle a Eder que un día, así sea un sábado, dejemos a Romanos o a Gálatas y traigamos o entre semana. preguntas. Entre semana Que a él no también. le gusta que le toquen el sábado, pero cualquier día. Porque vea que se dan y la gente queda inconforme. No, Y pero... el tiempo es limitado. No, espere que es otro tema. Pero vea, después Entonces hay que sacar hagamos un una día. cosa pues, ahorita que terminemos de Romanos, a las 6, a las 5 y media, 6. La gente también trabaja, hace otras cosas. Ah, bueno. Se puede sacar otro día, pero que la gente no se vaya así. Ah, sí, Porque sí, ya claro. el muchacho se va, le preguntó algo y antes me hace otra pregunta. Mire, pero vea, sigamos con la de este muchacho Rubén, me gustó esa, vea. El cuerpo de Cristo cuando murió era uno, cuando resucitó era otro, entonces eran dos Cristos. ¿Eran dos Cristos? No, ¿por qué no eran dos Cristos? Porque todavía está cumpliendo la función de Cristo, de Mesías. Primero con un cuerpo y luego con otro cuerpo. Porque la Biblia a mí me describe que hay dos Mesías. Uno, Ben Yosef, hijo de José, el Mesías sufriente. Y hay un Mesías, hijo de David, Mesías reinante. Eso sí dice la Escritura. Entonces me puede describir como dos Mesías, puede ser. Pero en realidad no son dos. Así como el Padre y el Hijo son uno, también se puede describir del mismo Mesías. Que son roles distintos. Que muere con un cuerpo y resucita con otro. Podrían ser dos, claro que sí, pero no son dos. A ver, yo le podría plantear al Trinitario esa pregunta, o a un testigo de Jehová. ¿Ah? En su venida, estuvo aquí en la tierra Eso. y murió como Ben Yosef, como hijo de José. ¿cierto? De José sufriente, del Egipto que fue vendido por sus hermanos. Ajá. Y en su venida, cuando venga por segunda vez, ya vendrá como Hijo de David. hijo de David. Para cumplir el resto de la profecía. Por eso el judaísmo dice que Jesucristo no cumplió, no es Mesías, porque no cumplió toda la profecía. Pero entonces Jesucristo ya cumplió la primera parte, ahora viene a cumplir la segunda parte de la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué lo partió así? Porque está dentro del Señor. Ahorita el compañero Jaibor preguntaba por unos ciertos textos que leíamos de predestinación, de que ya fuimos... Porque hay unas cosas escritas que el Señor tiene que cumplir. Cuando le dijo a Juan el Bautista le dijo, no, ¿yo cómo lo voy a bautizar a usted? No, bautíceme usted a mí. Pero Jesucristo le contestó, no, bautíceme usted porque así es necesario, porque toda justicia tiene que cumplirse. ¿Qué se refiere Jesucristo cuando con toda justicia tiene que cumplirse? Cumplirse como el Señor lo ordenó. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras, lo que llamamos Antiguo Testamento. Todo eso hace parte del proceso. Eso hace parte del proceso, correcto, compañero. Y eso hace parte de lo que Él puso. No, a veces yo tengo problemas con algunas personas que dicen, es que Dios no quiere que el hombre se pierda. Es que Dios desea, no sé qué. A mí no me gusta esa palabra que Dios quiere, que Dios desea o que Dios necesita. No, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gusta que Dios decreta. A mí me gusta así. Dios decretó y así lo hizo y así lo va a cumplir. Fíjate. Que eso es como lo mismo como el que usted era, pero ya no es, ¿no? Eso. No es otro Ever. Eso. No es otro Ever. No es otro Ever. ¿Cierto que sí? Pero sí podríamos decir que es otro Ever, es otro Rubén, es otro Jaiber, es otro. Es otra forma de actuar. Eso es. Porque ahora sí, como este lo planteó, el cuerpo que muere no es el mismo que resucita, entonces podría ser otro. Sí, es otro, aunque es el mismo, pero es otro. Por eso entonces estamos hablando de aquí. Ya que vamos a empezar el capítulo 5. Me gustó eso. Mire pues, vea. El cuerpo de Cristo, en Cristo fueron cargadas todas nuestras ¿qué? En Cristo fueron cargadas todas nuestras ¿qué? Nuestras culpas, nuestro pecado. En el cuerpo de Cristo crucificado, fue aporreado,
fue traspasado, fue cortado, fue cortada la carne de él. Pacto, palabra brit en hebreo, cortar, pacto. En esa carne fue cortada, esa carne murió. Ahora yo vivo. Por eso Pablo expresa en Gálatas eso. ¿Con Cristo estoy qué? ¿Juntamente? Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿a qué hace referencia? A que crucificó todos los pecados ahí en la cruz con él, ¿no? A ese hombre pecador, al practicante del pecado. Tenemos practicante del pecado y tenemos ¿qué? ¿Practicante de qué? De la verdad, ¿sí o no? Tenemos practicante del pecado y practicante de la verdad. Tenemos el practicante que estaba bajo la ley, estaba en las obras de la ley, y ahora tenemos al practicante de la verdad que anda en la fe de Yeshua, en la fe de Abraham, en la fe que Dios puso en él. ¿Sí o no? Tenemos al viejo hombre, al nuevo hombre. ¿Qué es lo que Pablo me está diciendo a mí que tengo que asumir? ¿Qué tengo que asumir? Me está diciendo, el hombre anterior y sus deseos y todas estas carnalidades que antes buscaba ya fueron crucificadas. Ya no viva más de esa manera, porque el que murió no es el mismo que resucitó. El que murió no es el mismo que resucitó. Sí, es otro. El que murió es uno y el que resucitó es otro. Ahora el proceder del anterior era de una manera. Ahora el que resucita, el que es nueva criatura, debe de proceder de otra manera. Ahora sí, para eso más adelante Pablo lo va a hablar. El que ha nacido de nuevo, si es que tiene la simiente de Cristo. Si es que tiene la simiente de Cristo. Porque ese es otro punto. Ahora sí, ¿quién va a leer por favor el capítulo 5 de Romanos? Capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe. Ve, pásale aquel. Pásale, no la Pásale El para allá. hermano Brian. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, entonces, ¿qué significa justificados pues por la fe? ¿Qué puede significar eso? De lo que hemos estado hablando, de obras de ley y del pecado y de la ley de la fe, de la fe de Abraham, que aquí solamente está tocando la de Abraham, de que nosotros tenemos que caminar, el verso 24, sino que también para nosotros a quienes se ha atribuido justicia, esto es a los que creemos en el que levantó, le creemos al que levantó de los muertos a Jesucristo. Entonces, justificados pues por la fe. Entonces, ¿qué es justificados por la fe? Justificados por la obediencia, no. Justificados pues por la fe. Que ya estamos justificados porque ya no andamos en... Eso, ¿sí vio? Ese es el punto. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿yo cómo sé que fui justificado? Yo como conozco que alguien es salvo. Está hablando de justificado, es decir, de salvación. ¿Cómo es el caminar de una persona que es salva? En obediencia, ¿sí o no? Es que ese es el punto, mire, vea. Ay, yo ya soy salvo por la fe. Claro, excelente. Yo ya soy salvo por la gracia. Claro que sí, aleluya, gloria a Dios. Así es, amén. Eso dice la palabra. Muéstreme sus obras. ¿Sí o no, Santiago? Muéstreme sus obras. ¿Cuáles son las obras del salvo? Pues en obediencia. ¿A qué? Las obras del borracho son de borracho. Las obras del ladrón son, pues, de ladrón, que roba para y cosas. No es para dar nada flojo. Cuando llega a visitar una casa hay que estar pendiente de él. ¿Sí o no? Las obras del salvo, ¿cómo son? Ahí está. En la fe de Abraham, en obediencia. Siga pues, compañeros, estamos justificados. Es decir, creemos en aquel que levantó a Cristo de los muertos. Le creemos a Él, de que Él nos perdonó. Por eso en el capítulo 4 dice, dichoso al que Dios no le atribuye, pero eso es de parte de Él, no nuestra. No es por lo que yo haga o alcance a hacer, sino por lo que Él hace por mí. Siga pues, hermano. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire,
Mire pues, ¿estamos firmes en qué? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Estamos firmes en qué? ¿Estamos firmes en qué? ¿De qué estamos hablando? De la obediencia. Estamos firmes en la obediencia. ¿Sí o no? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. ¿Sí o no? El 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué tribulaciones si estás en obediencia? Si estás en obediencia, ¿por qué tienes tribulaciones? No, las tribulaciones producen paciencia. Pero ¿por qué estás sufriendo tribulaciones si estás caminando en obediencia? ¿Cómo pueden ser las tribulaciones? ¿Cómo pueden ser? No serán los ataques del hombre. O de lo que... Porque la ley causa ira. La carnalidad puede ser, pero ya estamos muertos. Pero mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que son cosas externas. Primera La de carne tiene que Pedro estar 2:9. muerta. Pero mire, No. vea, Primera de Pedro, 2:9. ¿qué pasa con esa? Que el bautizo que hemos recibido... No, esa es Segunda de Pedro 3:21. segunda, perdón. Pero mire, vea. A esas tribulaciones no se refiere porque no No. quita las inmundicias. No, vea. No, mire. listo, siga. Mire, vea, le propongo esto. Le propongo. Hay hermanos que quieren guardar día de reposo y no listo. pueden. Le propongo. Que lo quieren hacer bien, pero solamente pueden cumplir medio día, un día, qué sé yo. Le propongo que algunos que veníamos del cristianismo, entonces los del cristianismo empiezan a perseguir al hermano que está caminando en obediencia. Y le dicen, es que usted se cree más justo que nosotros. Ahí sí le dijeron a un amigo mío por ahí, para no señalarlo muy... Pronto lo chuzo por ahí, uno de amarillo Mire, eso. Entonces, eso produce aflicción y tribulación. Pero mire, volviendo al querer obedecer. Nosotros queremos obedecer el mandamiento, pero el mundo nos la pone un poco difícil. Nos la va poniendo un poco difícil. Tenemos que trabajar para subsistir. El mandamiento dice, 6 días trabajarás, harás tu obra, pero el séptimo es día de reposo, es Shabbat, es día del Eterno. Nosotros quisiéramos cumplir el mandamiento, pero si somos asalariados, entonces dependemos. Entonces eso forma cierta angustia, cierta tribulación, cierta aflicción. Pero eso ¿qué hace? ¿Eso genera qué? ¿Qué dice el verso? Paciencia. Lo que tengo que yo es arrodillarme y rogarle al Eterno que me saque de la esclavitud para yo guardar su mandamiento, porque los mandamientos de Él son para los libres, no para los esclavos. ¿Sí o no? Y aquí estamos hablando de libertad, de la libertad de estar bajo el pecado y estar ¿en qué? En la obediencia, de estar bajo la ley para estar en la ley. Entonces, verso, por favor lo repite y siga con el siguiente. Por quien... Y no, el 3. El 2, no estamos... 3. El 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, Sí. y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Momentico, le voy a leer la Biblia mía, el verso 4. Y la paciencia produce un carácter aprobado. Mire, las tribulaciones producen paciencia. La Biblia mía dice, la paciencia produce un carácter aprobado y la aprobación alienta la esperanza. Desde el 1, le voy a decir, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios. Como estamos salvos, todos nos salvaron por gracia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes ahí. Y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón
por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? ¿Dónde dice eso? Efesios 1, ¿qué? Busquen Efesios 1. Efesios 1, ¿qué? No, 20, 21, por ahí, ¿no? ¿No lo encontraron? Esta Biblia no tiene Efesios. Le va a leer el 13. Efesios 1:13. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, dice la Biblia mía. Santiago 1, hablando de tribulaciones y pruebas. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, es decir, nosotros, los que estamos dispersos por las naciones. Salvación, dice. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces pídala con fe, pídala con emuná. ¿A qué fe se refiere? ¿A qué se refiere con fe? A firmeza, a obediencia, a permanecer, a estar ahí. ¿A estar cómo? Como está diciendo Romanos. Justificados, el Señor nos justificó porque creímos en Él, porque Él nos quiso justificar. Siga, hermano Brian, con el verso 6. Verso 6. 5:6, Romanos 5:6. Me había ido. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Mire, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ajá. Vamos Pues- bien, ¿sí o no? Aquí vamos claros ya, vamos súper claros. Bueno, siga. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Momentico, paremos ahí. Subrayemos la palabra reconciliación. ¿Por qué dice reconciliación? ¿Y por qué utiliza la palabra reconciliación? Esa reconciliación es porque hubo Ajá. una especie de divorcio, de apartado, ¿Sí o no? infidelidad. ¿Vamos bien, sí o no? Entonces, ¿con quién está hablando aquí? Con alguien que tuvo en la mano y se le perdió. Y empezamos a hablar de las parábolas de Jesucristo. Hay ovejas perdidas, ¿sí o no? Hay monedas perdidas, ¿sí o no? Hay hijos pródigos perdidos, ¿sí o no? ¿Cuándo se le perdieron esos? Esos que se le perdieron, todas esas que se le perdieron, ¿cuándo se le perdieron? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Se le perdieron en el Antiguo Testamento o no? Mire, vea, aquí estamos hablando de reconciliación porque alguna vez hubo
una pareja. Esto se perdió desde el Edén. Esto se perdió desde el Edén. Esto no se perdió desde el Edén, pero sí, se perdió desde el Edén. Pero el asunto es el siguiente. Desde el Edén están hablando de quién? De un hombre y una mujer, ¿sí o no? De un hombre que era una unidad y fue separado. Porque del costado de Adán fue sacada Eva. Fueron dos. ¿Cierto? Y luego se juntaron para tener ¿qué? Para tener descendencia. Entonces me está mostrando desde el Edén, me está mostrando lo que está pasando con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque Israel era uno solo, pero fue separado en dos casas, casa de Israel y casa de Judá. Un hombre y una mujer. Se puede hablar de esa manera, aunque en Isaías y en Oseas el Señor habla de dos hermanas. Es uno solo y se separaron en dos y los trata como dos hermanas. Pero eso está desde ahí, está muy claro. Habla de una reconciliación porque alguna vez estuvieron juntos y hubo una separación por alguna causa y hay que volver a estar juntos de nuevo. ¿Vamos bien? Siguiente verso. Aquí ya no nos demoramos tanto ya, porque ya no hay palabras extrañas por ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Ajá. y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Momentico. Léalo otra vez, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró por un hombre. Pero supuestamente no fue por una mujer. ¿Quién fue la que pecó primero, Adán o Eva? La Biblia cuando dice hombre no se está refiriendo a hombre y mujer, creo yo. Ah, eso es, ¿sí o no? Se refiere a ser humano. Eso. Puede ser. Vamos a ver si más adelante me puedes... ¿Varón o varona? No, en hebreo ser humano es Adam. Adam es el ser humano. Varón es Ish. Mujer, Isha. Pero vamos a ver si está refiriéndose a humanidad o puede ser. Vamos a ver. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, a ver, hagamos un paréntesis aquí. Por ahí hay gente que está diciendo que la ley ya pasó, que ya quedó cumplida, que ya quedó extinguida, que ya no hay más ley. Pablo está diciendo, donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, si la ley quedó crucificada en la cruz de Calvario, bueno, eso dicen ellos. Si la ley quedó hasta Cristo, o si la ley quedó hasta Juan, o bueno, yo no sé hasta dónde la terminan, o que ya no estamos en la dispensación de la ley, que la dispensación de la ley llegó hasta el Hechos capítulo 2, dicen otros, y que de Hechos capítulo 2 para adelante empieza la dispensación de la gracia. Entonces ya no hay ley. Entonces, ¿quién inculpa de pecado si ya no hay ley? Ya no hay pecado tampoco entonces. ¿O cómo podríamos decir ahí? Pues así mismo, a ver, ahí mismo empezando, le pusieron una duda que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, como así, sí, donde no hay ley no se inculpa el pecado, como dice Eso. porque dice, antes de la ley ya había pecado, si el pecado es transgresión de la ley. Esta muchacha no tiene micrófono para esa pregunta sí está interesante y muy buena de una vez para contestarla, vea. Vea. ¿Por qué piensan y no hablan pues con mujeres? Mire pues, vea. ¿Cómo es que dijo esta muchacha? Que más interesante me parece empezando el verso 13 que dice que antes de la ley había pecado, pero Sí. si la misma Biblia me dice que el pecado es la transgresión de la ley, si no había ley entonces como que ya había pecado. Entonces, ¿había ley o no había ley? ¿Usted qué dice? ¿Si había ley o no? Entonces, ¿a qué refiere Pablo cuando dice antes de ser dada la ley? Ya tal vez la ley escrita. Eso. Pues la que ¿Por escribió qué? el Señor. ¿Por qué Pablo dice antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo? Ahí dice antes de Pasa ser que dada. En el verso... no dice así. no, ¿cómo dice? Bueno. Aquí dice antes Bueno. de la ley. Le voy a leer pues la Biblia, la versión mía. Es una Reina Valera 2000. Pues antes de la ley había pecado. Sí, vea. Pero donde no hay ley
Le voy a leer la mía. Vea. Antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Buena connotación, muchachos. Porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Mire ¿Cómo dice? A ver, pásenle ahí, ¿qué va a leer a los testigos o qué? la de los testigos. Póngale ahí el micrófono, muchacho, por favor. Colabórele ahí a su papá. Dice, porque ya existía el pecado en el mundo antes de que existiera la ley, pero no se puede acusar a nadie de un pecado cuando no hay ley. Ah, no, esa está más torcida. Porque habla de existir. No es que ahí dices que antes de... Ahí dices que, es que Ley antes sí de que había. existiera la ley. No había ¿Cómo sido que antes de que escrita, existiera la ley? O como que universalmente dada. A ver, otra Pero versión que por había, ahí. había. ¿Quién tiene otra versión? Se le va a dar ronda a eso hasta las 6. A ver, yo busco aquí la Septuaginta mientras tanto. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Hasta la ley. Lo que está diciendo Oiga, acá no es eso que sí está había peor. ley, porque Lo que pasa es que sí había. Por ejemplo, en Espéreme, Adán había espéreme. ley. No estaba escrita en una tabla. Pero Pero está entonces peor. el Señor a Adán y Eva les Hasta dijo, la vivan ley. como quieran. porque aquí está diciendo de Que si no existía. Ahí dice, habla de existir. Ajá. Es que la ley no existía. Pero cuando no existía la ley. Pero si no existía la ley, entonces ¿cómo se iba a acusar? Por eso. Por eso es que le dice a la gente que esas por eso. Biblias de generación en generación van enredando a la gente. Por eso hay que investigar bien, señora. Mejor, puede ser, claro. Por eso- Claro. por eso hay Mire, que vea. procurar ir al original. Otra versión, pues, vea, la de... Eso. A 5:13. Otra versión. Le voy a leer la Septuaginta. Pues hasta ley, pecado estaba en el mundo. Y pecado no se imputa no habiendo ley. Mire, vea, yo creo que Pablo está hablando. Lo que pasa es que, ¿por qué dice Pablo que la ley, hasta que fue dada, antes de ser dada la ley? Como discutimos la semana pasada. ¿Esto es para los para los de la ley o solamente para los de la ley o para los que están? Se lo voy a leer aquí. Circuncisión e incircuncisión. No. Entonces, ¿cuál? Romanos 4:13. Romanos 4, lo voy a leer desde 13. Mire, no fue por ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. 14. Porque si los de la ley o los de ley fueran los herederos, vana sería la fe y anularía la promesa. El verso 15 dice que la ley produce ira. El 16. Por tanto, la promesa depende de la fe para que sea por gracia, para que quede asegurada a todo descendiente. No solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe. Vea, Daniela, Señor, ¿cómo dice el verso 16? ¿cuál? La Ah. tuya otra vez. No, es que estaba apuntando que la empecé. Por eso, hija, vea, mira. 4 o 5. 4:16, vea. ¿Por qué Pablo aquí en Romanos está diciendo, me parece a mí, diciendo, Romanos 5:13, antes de ser dada la ley, el pecado ya está en el mundo, porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley? Míreme, capítulo 4. ¿Por qué Pablo dice que los de ley? Verso 16. Verso 16, desde el 14. Porque si los de la ley fueran los herederos, ¿a qué se refiere Pablo a los de la ley? Los que tienen la ley. Eso es, porque estamos hablando del judaísmo, ¿cierto? Estamos hablando de los judeanos, los que son de Judea, que son judíos, judeanos, y estamos hablando de los de judaísmo. Vuelvo y le digo, vea, Pablo le está escribiendo al judaísmo y luego mete a todos los que ya están metidos a todos los gentiles o griegos que están creyendo en Yeshua, que están creyendo en Jesucristo. Mire, vea, ¿cuál es la jactancia del judaísmo, del judío? Pablo lo dijo en el capítulo 3. Bueno, desde el capítulo 2 lo viene diciendo, la ley es útil, es muy buena, ¿cierto? El capítulo 3 de Romanos dice, vea, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, la ley de Dios. 3, pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? ¿Qué ventaja tienen? ¿Cuál? A ellos les fue confiada la ley de Dios.
A ellos les fue confiada la ley de Dios. Por eso en el capítulo 2 dice en el verso 17, tú te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Claro, porque tiene la ley. Pero estás utilizando mal la ley. Lo leímos en 1 Timoteo 1:18. La ley de Dios es buena si se utiliza correctamente. ¿Qué es lo que pasa con el judaísmo? Que la están utilizando de manera incorrecta. ¿Sí o no? Vamos bien. Mire que el problema no es la ley. El problema es la mala utilización de la ley o la mala interpretación que yo hago de la ley. Y eso se llama como obras de ley. Obras de ley. Por eso es que la letra de la ley mata. No, el problema no es la ley, el problema es la interpretación que yo hago Yo no sé, de ella. me dice un poquitico, por favor, que la letra de la ley mata. ¿Cuál? La de las horas de ley. No. La letra de la ley, la letra de la ley mata, porque es que depende de la interpretación que yo haga de ella. Se la pongo de esta manera. Por ahí un amigo de apellido Luna, Juan David Luna, llega y dice que él quería, unos sueños que no va a guardar el día de reposo, que no es qué. Porque le aprendió del pastor y de los pastores que él tiene, y está bien, que le dijeron que el día de reposo, cuarto mandamiento, no tiene que obedecerlo. Algunos cristianos del campamento cristiano, pentecostal, trinitario, testigo de Jehová, como quiera llamarlo usted, dicen que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, porque Cristo es mi reposo. Tiene que guardar el tercer mandamiento, el primero, el segundo, el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo, pero el cuarto no. Ellos interpretan que no es necesario. ¿Qué está pasando con la ley? Los está matando. La letra de la ley los está matando. ¿Por qué? Porque ellos interpretan así. Cuando el texto dice que Cristo es el reposo, nuestro reposo, eso. Están diciendo que omitió el cuarto mandamiento, que ya ese reposo no cuenta. Eso es lo que está explicando. Se la voy a poner de otra manera. Para el fariseísmo, Jesucristo guardó el día de reposo. No. ¿Sí o no? Supuestamente para el fariseísmo, para el judaísmo, ¿Jesucristo guardó o invalidó el día de reposo? Lo invalidó. ¿Por qué? Que sanaba. Porque no obedecía el mandamiento como ellos lo interpretan. Eso es. Ahora, se la pongo de esta manera. Para el cristianismo, ¿alguno de aquí ha escuchado a un pastor cristiano decir que Jesucristo invalidó el día de reposo? Yo le apuesto que sí. Entonces, la letra de la ley los está matando. ¿Por qué los está matando? Por una mala interpretación. Les está causando la muerte. La muerte carnal, la muerte espiritual, la muerte. Porque la paga del pecado es. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Sí o no? ¿Los está matando o no los está matando? Del judaísmo y del lado del cristiano, los está matando. Si el Señor me está rescatando a mí de la muerte, entonces ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que tratar de hacer yo? ¿Qué tengo que buscar yo? Yo tengo que buscar en la obediencia, buscarle, a ver, yo quiero obedecer, pero esta carne no puede, tengo que crucificarla, pero hay algo que el Señor pone en mi vida para que me dé vida. ¿Qué es lo que el Señor pone en mi vida para que me dé vida y me hace obedecer? Espíritu Santo, ¿dónde dice eso? Ezequiel 36, ¿sí o no? 36, verso 27, tan siquiera 26. Mire, vea. No es por obras, no es por lo que yo haga. No alcanzo, yo no quiero. Yo soy carnal. Esta carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8, para allá vamos. Pero mire cómo vamos. Mire que se está planteando, Pablo me está planteando todo el escenario para llegar a capítulo 6, 7 y 8. Entonces, antes de que la ley fuera dada, Pablo se está refiriendo aquí a aquellos que dicen, ¿por qué creo yo? Acuérdense que el judaísmo dice, ¿qué dice el judaísmo? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Quién tiene el micrófono para que lo diga y no crean que soy yo el que lo repito siempre? A ver, Olarte va a decir. A ver, ¿qué pasó en el monte Sinaí?
para el judaísmo? Que hay dos pactos. Que hay dos pactos. Que eso, ¿no? El hermano Brian Flores va a hablar. Claro, es que yo no sé tampoco. Ah. Tengo que aprender. ¿Cómo es? A ver, así. ¿Qué para el judaísmo, qué pasó en el monte Sinaí? Que para el judaísmo en el monte Sinaí se le dio la ley escrita a Moisés. Sí. Y mientras se le da la ley escrita, también se le fue dada la ley oral, Eso es. que es la que interpreta la ley del Señor. La ley Eso es. que se Entonces le- la ley oral es la de los... del judaísmo. La del judaísmo, la ley oral. Tradiciones Y esa- de hombres. Y esa ley oral es mayor, ¿por qué? Porque interpreta a las Sagradas Escrituras, a la ley de Dios, ¿sí o no? Y nosotros, o el cristianismo, Yo- interpreta esa ley oral y como no saben que eso existe, Eso. o que ellos lo dicen en el judaísmo, entonces confunden a la ley de Dios, la ley que se le dio, la ley que se le dio a Moisés. ¿Qué pasa aquí? Vea compañeros, compañeros y compañeras de largas batallas. Este hermano va para bautismo ligero. Rapidito. Mire, vea. Cuando cree les ha contado por justicia. Cuando cree les ha contado por justicia. Mire, cuando yo leo a Pablo, ojo, vea, cuando yo leo a Pablo, tengo que ser consciente de quién era Pablo. Pablo venía del judaísmo, Gálatas capítulo 1. Él ya me lo expresó a mí. Él ya me expresa a mí de dónde viene él, cuál es su procedencia. Yo tengo que preguntarle a Pablo quién es él. Cuando él habla de un tema, ¿a qué hace referencia a él? Entonces no es que la ley de Dios fue dada en el monte Sinaí, porque yo hago una pregunta. Pablo mismo lo afirma ahí. Sin ley no hay pecado, pero todos pecaron antes de Moisés. Ya había el pecado viene desde Adán. Él está diciendo eso. El verso siguiente, ¿cómo dice? Mire, para que cojamos la idea completa. Una pregunta. 5:14. Las leyes que, por ejemplo, las de sanidad y eso, ¿dónde se las dio? También allá en el monte Sinaí, todo Sí. eso ya. Si usted lee Éxodo 20, venga, Adán, haga un favor, ya que está por allá, mira, llévese estos vasos para allá, para la cocina, que estamos quedándose ahí. Mire, vea. Si usted coge Éxodo 20, léalo de corrido. Ahí hay un suceso. En Éxodo 20, el Señor empieza a dar su palabra. No, eso ahí que Él lo lleva. Él lo lleva. Déjelo ahí. Vea, no me ponga por delante. Vea, quite las manos delante de la cámara. Me quiere pelear es a mí, hermano. Eso, déjelo que el que quiera ser mayor tiene que servir. Ah, Mire, vea. leo Si el usted 20, coge Éxodo 20, el Señor da, en el capítulo 19, le da unas órdenes a Moisés. Si ustedes oyen mi voz y permanecen en mi pacto, guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro, reino de sacerdotes. Y empieza a darles unas denotaciones. Llega al capítulo 20 y el pueblo está reunido frente al monte Sinaí. El Señor da su palabra directamente y empieza a dar los mandamientos. Luego el pueblo le dice a Moisés, no, dígale a Dios que no siga hablando porque nos llenamos de miedo y de temor. Hable usted con él y luego usted nos dice qué dijo. Pero la historia sigue de corrido. Léalo y verá que va de corrido. Y empieza a darle otro tipo de leyes. Porque lo de Levítico, que lo encuentro en Levítico, todo eso sigue ahí. Correcto. Mire que usted, Levítico está antes o después de Éxodo. Después. ¿Sí o no? Todo va en un orden. Lo que pasa es que Ya ese de Moisés te enseñó una memoria. o estaba escribiendo. Porque es que hay una cosa que es la ley escrita y otra cosa, la ley oral. El problema es ese. Para el judaísmo, entonces Moisés sí tenía que tener muy buena memoria. Porque tenía que escribir una y memorizar la otra. Que Dios le dio. Mire, teniendo claro lo siguiente, Pablo está hablando con los judíos aquí, con el judaísmo, y le está diciendo, ok, la ley de Dios es santa, es buena, es útil. ¿Ustedes tienen de qué gloriarse? Claro que sí, no hay problema en eso. El problema no es la ley.
es lo que ustedes, el mal uso que ustedes están haciendo de ella. Porque ustedes están diciendo que la ley los justifica y la ley no los justifica. Eso está diciendo Pablo en Romanos. El cristianismo dice lo mismo. Es que ustedes, hermanos, usted no se va a salvar por guardar la ley. Es correcto, yo no me voy a salvar por guardar la ley. El Señor primero me salva y me pone en obediencia. Yo tengo que guardar la ley porque soy salvo, no para salvarme. Y ahí cuando usted les expresa eso, ya no les gusta a ellos, porque ellos sí entienden esa parte. ¿Cómo no van a entender esa parte? Cuando yo le digo, no, el campamento cristiano, le digo que yo guardo el mandamiento no para salvación, sino porque ya el Señor me salvó, porque ya soy salvo. El mandamiento se guarda para santificación, no para salvación. Ellos entienden eso, ¿cómo que no lo van a entender? Pero ¿qué pasa? Que ellos, para ellos es una carga muy dura, muy difícil. Cuando Deuteronomio está diciendo que la ley de Dios es fácil, cuando 1 Juan 5:3 le está diciendo que el mandamiento es fácil, el profeta le dice que es fácil, el apóstol le dice que es fácil, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El uno le dice que se puede, el otro le dice que sí se puede, y ellos dicen que no se puede. Entonces, ¿qué quieren? Ustedes no quieren. Que no son gravosos. Eso es, dígame, ¿cómo hacemos ahí? No quieren. Bueno, vean. Mire, cuando yo hablo aquí, Pablo está expresando cosas, yo tengo que pensar en Pablo. Pablo está hablando con quién. Entonces, cuando les dice, antes de la ley, antes de que la ley fuese dada, entonces yo puedo decir, antes de que escribieran la ley. ¿Por qué? Porque Adán sabía que era pecado, tanto que desobedeció. Mire que él infringió, desobedeció. Luego, cuando Abel presenta sacrificio y Caín presenta sacrificio, ¿cómo sabían que tenían que presentar? Abel, ¿por qué lo hizo correctamente y por qué Caín lo hizo incorrectamente? ¿Por qué Abel lo hizo completo y por qué en el sacrificio de Caín lo presentó incompleto? Mire, si no hubiera ley, si la ley no existía, entonces ¿cómo sabían qué sacrificar? Ya lo sabían. Ahora, ¿por qué a Noé, si quiere lo leemos, cuando iba a entrar al arca y le dijeron animales puros y animales impuros? ¿Por qué Noé sabía qué animales eran puros y qué animales eran impuros? ¿Por qué sabía? Si no existía la ley. Sí sabía, ya sabía. Ahora, ¿por qué Abraham diezmó? ¿Por qué Abraham diezmó si el diezmo es de la ley y la ley no estaba todavía? Porque el diezmo ya estaba. ¿Será que ellos se le iban transmitiendo o Dios les hablaba? Dios hablaba. No, vea, yo creo. Para mí se transmitía De padres a hijos. Yo creo. ¿Y a los padres quién les decía? Porque eso es lo... Pero a los padres, pero Por a los eso. padres ¿quién se la decía? Escúcheme. ¿A los padres quién les dijo la Vea, yo creo. Dios. Desde Adán se la transmitieron. Sí. Bueno, está bien. Mire, vea, yo porque considero que sí, que Dios transmitió y le enseñó a Adán desde el huerto todo esto. Porque yo empiezo a leer que el primer desobediente fue Adán. Eva, limpianos ahí un poquito. El primer desobediente fue Adán. Voy para allá, el capítulo 5 me lo va a confirmar. El primer... Pero eran uno. Mire, y luego, ¿quién fue el siguiente desobediente? Caín. Caín sabía qué pasó. Y luego de Caín se empezaron a desviar más todavía. Porque habla de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Porque había maldad. ¿Por qué empezó a crecer la maldad en el mundo? Porque hubo unos que le enseñaron a sus hijos lo que más sabían de ellos de la ley de Dios, me imagino yo, y otros que no les enseñaron nada, sino que se fueron desviando y la maldad creció. ¿Por qué se habla de pecado si no hay ley? No se puede hablar de pecado sin ley. Pablo está diciendo eso aquí. Pablo le está diciendo al judaísmo, ustedes consideran que la ley de Dios es solamente, mire que desde atrás me está diciendo lo mismo. Desde atrás, vea, cuando Dios llama a un pueblo y los separó, los sacó de Egipto, ¿con qué propósito los separa? Yo cuando leo eso, yo tengo que leer de eso, dice que lo hace un especial tesoro, lo va a hacer ¿qué? Luz de las naciones. Es para que ellos sean el ejemplo para las naciones. Ellos tienen que transmitir la ley de Dios a las naciones. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No lo hicieron. Ahí el problema. Ahí está el problema.
El problema no es la ley de Dios, el problema es que yo infringí, porque prometí y no cumplí. Por eso el nuevo pacto es basado en mejores promesas, porque las promesas de los hombres fallaron. Ahora el que promete es otro hombre, porque el pacto es entre Dios y su pueblo. Pero el hombre dio unas promesas y no las cumplió. Las promesas de Dios están vigentes, porque Dios es eterno. El hombre dio unas promesas y fallaron. Por eso el nuevo pacto es basado en mejores promesas. ¿Quién da las promesas? Jesucristo ahora es el fiador de un nuevo pacto. Ahora el representante mío es Jesucristo, es mi fiador. Ahora las promesas son las de Jesucristo. Ahora el pacto de Dios con los hombres es entre Dios y ¿quién? Su pueblo. Su pueblo, su hijo, el Señor, en Dios y un Señor. Mire, vea, Jesucristo es el fiador de un mejor pacto. Fiador. Cuando el deudor no paga, tiene que pagar el fiador, ¿sí o no? Jesucristo es el fiador para que su pueblo pueda entrar en el nuevo pacto que es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso Jesucristo expresa, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros, Lucas, ahí en el final, en la última cena, esta es mi sangre, esta es mi carne, esta es mi sangre y esta es mi carne, la sangre del nuevo pacto, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Que por vosotros, ¿cuántos discípulos habían ahí? 12, ¿representando qué? 12 tribus de Israel. Romanos capítulo 5, verso 14. En adelante, sigamos. ¿Quién va? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Qué horas son? Ahora sí, comer, ¿eh? No, ya vamos, si alcanzamos a terminar el capítulo 6, 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire, ojo pues, siga. Siga, No, muy que sí. sin discernir este. A ver. Bueno. Bueno. A ver, ¿qué está difícil en ese? A ver. Vuélvala a leer. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, o sea que de Moisés para acá ya no había Ya no hay muerte, a ver. ni nada. A ver, vuélvala a leer. Otra, aún en los que no pecaron en la transgresión de Adán. Bueno, léalo pues otra vez completo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Sí. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, Sí. el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es lo difícil de ahí? Ya lo hablamos. Pregúntele a cuál sería que cualquiera responde. Ya, hombre, ya no lo dijimos, pues. Vuelvo a empezar, vea. Todos Mire, lo vea. entendieron, yo soy la única. Mire, que vea, no. mire. Yo no lo entendí. Bueno, Todos mire. lo entendieron. Mire, Brian, vea. usted la entendió. Por eso la muerte reinó. Eso, vea. Mire, estamos hablando, mire, vea. Mire, escúcheme pues, vea. Voy a expresar lo mismo otra vez. Por eso yo le dije, ahorita le dije yo, lea el 13 y el 14 juntos para que lo expliquemos juntos, vea. Sin ley no hay pecado. No hay pecado. Para aquellos que piensan que la ley viene desde el monte Sinaí hacia acá, o desde el monte Oreb para acá, o desde Moisés para acá, les voy a decir una historia. Les voy a contar una parte de la historia que ustedes no conocen entonces. No, señor, el pecado reinó desde Adán. Mire, vea. Lo voy a decir en otras palabras, pues, lo que está diciendo Pablo aquí. Para aquellos que piensan que la ley fue dada en el monte Sinaí, esos que se están adueñando de la ley. Mira que estamos hablando de Pablo con el judaísmo. ¿Sí o no? Para aquellos que son de la ley, que creen que son los dueños de la ley y que están haciendo con ella la interpretación incorrecta de la ley. Para ustedes que creen que la ley fue dada desde Moisés para acá, les digo, no, señor, desde Adán reinó el pecado. Desde Adán reinó el pecado. La ley tal vez haya sido escrita, pero la ley ya estaba dada, porque sin ley no hay pecado. No obstante, el pecado reinó. Entonces, ¿usted cómo me va a decir a mí que no había ley? Así no hayan pecado en la manera de Adán, ya hay pecado. Porque a qué manera, bueno, entonces, ¿en qué manera pecó Adán? De pronto esa es la pregunta. ¿Cómo pecó Adán? Desobedeció. De la misma manera. ¿Qué es pecado?
Infracción de la ley. ¿Cuándo se infringe la ley? Cuando no, ¿qué? Cuando no se obedece. Es la misma cosa, es la misma desobediencia. Así ustedes estén pensando que tenían que pecar como Adán pecó porque el mandamiento era de no comerse la manzana, digámoslo de esa manera. Que ahí no decía eso, pero hablemoslo así toscamente. Que no, que comerse una manzana. Dije que una manzana, yo no sé por qué le pusieron manzana y no le pusieron pera o piña. Bueno, una papaya. Eso, hay alguna gente que dice, no, que la manzana de Adán. Bueno. Todo lo que vio en esos días, que ese fruto prohibido, que era que tuvieron relación. Eso. Entonces, están inculpando de pecado sabiendo que no estamos pecando a la manera de Adán. No, es que así no hayan pecado a la manera de Adán, todos son pecadores. Eso lo está diciendo el verso 13, 14. Por eso el capítulo del verso 15, por eso está hablando de Cristo. Porque Cristo vino ¿a qué? En semejanza del primer Adán viene el postrer Adán. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para reconciliar. Por cuanto por un hombre entró el pecado. Bueno, resalten esa parte. Por un hombre entró el pecado. ¿Sí o no? El verso 12. Y pasó a todos los hombres. Porque todos pecaron. Así no hayan pecado, así hayan pecado solamente a la manera de Adán. O no pequen a la manera de Adán. Todo el que está infringiendo la ley de Dios, el mandamiento de Dios, que ya fue dado, son pecadores. Pero entonces me van a decir ustedes a mí, no, pero es que solamente eso pasaba de padres a hijos y eran los hijos de Dios los que conocían de la ley de Dios, pero aquellos que nacieron de la descendencia de Caín, por ejemplo, no conocían de la ley de Dios. Entonces, ¿por qué les vino el diluvio encima? Fueron juzgados sin conocer la ley de Dios. Porque el mismo Romanos dice, el gentil que no tiene ley, hace lo que es de la ley, es ley para sí mismos, ¿sí o no? Porque, ¿qué está hablando ahí? ¿Qué sigue hablando? Romanos 2:11. Mire, vea, ahí están mis gafas. Ante Dios no hay distinción de personas. Así todos los que pecaron sin ley también perecerán. Y todos los que pecaron en la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores serán. Amén. Entonces, mire, vea, no que porque yo no la conozco, entonces quedo libre de la ley. No, señor. No, señor. Es que el desconocimiento de la ley no lo exime de la obediencia. Amén. Entonces, eso está diciendo Pablo aquí. Pablo está desde el principio. Por eso cada vez que estamos diciendo, léanse otra vez de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Y para dentro de 8 días, el 6. Y vuelvan a empezar desde el 1. Porque está hablando del mismo tema. Porque Adán es figura del que había de venir. Porque Adán. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque como Aquí, el pecado entró en el hombre, aquí podemos. por un hombre, también por un hombre entra la salvación, Mire, vea. que es Jesucristo. Mire, vea. El verso 15. ¿Quién está leyendo el 15? ¿Quién está leyendo? Lea el 15 y verá. Pero el don no fue como la transgresión. Sí. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Sí, siga. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Mire. mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, Ajá. los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso. Mire. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Sí. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siga. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley fue introducida para que ustedes entonces sepan
la ley escrita, la ley ya por escrito fue puesta para que entonces usted sepa qué es o qué no es pecado. Porque no es por obras de ley, no es por la interpretación o por lo que usted crea que es pecado, lo que es pecado, no, sino que la ley es la que muestra el pecado. Romanos 3, 20 o 21. Mire, vea, aquí le está expresando Pablo por qué es que nosotros somos justificados. Pablo en el capítulo 5 me está diciendo por qué soy justificado, me está explicando a mí como gentil que soy añadido, que soy injertado en su pueblo, y le está explicando al judaísmo. Le está diciendo a ellos, les está diciendo, no es por obras que ustedes crean que se están justificando, no es porque ustedes se laven muchas veces, se bauticen muchas veces o se circunciden 4 centímetros. Que se tiene que circuncidar 1 solo centímetro y que no, yo quiero quedar bien circuncidado, me voy a circuncidar 5 o 6. No es así, no es por obras que ustedes hagan. Sí, eso, ojalá se mutilasen del todo. Porque creen en que entre más se mochen, entonces más santos son. Creen que porque solamente porque se bautizaron en el nombre de Jesucristo ya están salvos. No es así, no es así. Primero tienen que saber de que no es de parte nuestra, no es del hombre que se puede salvar porque la religión suya es la más santa de todas. No es de esa manera. Entonces Pablo está explicándole aquí hasta el capítulo 5 cómo es la justificación. Si el pecado entró por un hombre y todos de ahí para abajo son pecadores, por un hombre también entró ¿qué? La justificación. Ahorita nos vamos para 1 Corintios 15 si quieren, vean. El tema del capítulo 5, después de yo lograr entenderlo desde para atrás, me es más sencillo. Porque solamente Pablo aquí en el capítulo 5 me está explicando la justificación, qué es, cómo es, de qué se trata la justificación. Como en el capítulo 4 me dijo, a Abraham le fue contada la justificación porque creyó. Pero ¿por qué le fue contada porque creyó? ¿Por qué le fue contada porque creyó? Porque ahí venía Jesucristo. En el futuro, Abraham procedió en obediencia Abraham fueron 2000 años antes de Cristo. De Adán hasta Abraham, 2000. De Abraham a Cristo, 2000. Y de Cristo hasta acá, 2000. Sí, me parece que así es. Abraham 2000 años antes de Cristo fue justificado. Y la única justificación es por medio de Cristo. Pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Caminó en qué? En obediencia y le fue contado por justicia. ¿Y cuál fue la justificación? La que trajo un hombre, Yeshua. Entonces en esa es la justificación, en el creer ¿en quién? ¿O a quién? ¿Sí o no? Ese es el punto. Para nosotros los gentiles nos queda fácil porque nos explicaron a Yeshua primero. Para el judaísmo, como tiene su salvador, para el judaísmo el salvador de ellos es la ley. Para nosotros el salvador de nosotros es Jesucristo. Pero entonces ellos proceden en las obras de ley de ellos y el cristianismo procede en las obras de la ley de ellos. Que son con solamente creer en Jesucristo ya se salva. Pero el creer de ellos, del cristianismo, ¿cómo es? Un sentimiento bonito. Unas mariposas en el estómago, sienten un amor o un emocionalismo. Ese es el creer del cristianismo. Para el judaísmo es obedecer la ley y proceder en obediencia a la ley. Es decir, está muy bien, excelente. Pero eso no es la justificación. El cristianismo siente a Dios y lo ama, a Jesucristo lo ama y no sé qué. No, excelente, muy bien, pero eso no es justificación. No es ni el judaísmo ni el cristianismo. Es en la manera que el Señor lo plantea, es en la justicia de Dios. Mire, vea, ¿en qué parte de pronto nos estamos enredando en el capítulo 5? Mire que está hablando de justificación. Lo volvemos a leer en la casa, no hay problema. Lo volvemos a leer en la casa despacio y no hay problema. De pronto lo más enredado es el 13 y el 14. ¿Por qué? Porque está hablando de que no sé qué, pero vuelve y le digo, lo que está diciendo Pablo ahí es eso. ¿Vea? Ustedes creen que la ley es desde Moisés para acá y que entonces antes de la ley, entonces la transgresión de Adán no era sino, me podían culpar de pecado solamente en la transgresión de Adán. No, señores, la transgresión de Adán
la transgresión de Adán, no solamente los que pecaron en la forma de Adán van a ser condenados, sino los que pecaron de otra manera en la que Adán haya pecado. ¿Usted cree que Adán pecó porque se comió una fruta? Y usted entonces no van a ser culpados los asesinos, porque Adán no fue culpado supuestamente por asesinato. Entonces los asesinos no van a ser culpados porque no, señor. Es que Pablo lo que está diciendo ahí es generalizar, es ampliar. Y por eso dice Pablo ahí, dice, cuando la ley fue dada, leámoslo textualmente, vea. Cuando dice aquí, vea, el 20, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que abundase el conocimiento. Es decir, ahora que la ley ya está escrita y es promulgada por su pueblo para todas las naciones, está diciéndole a todas las naciones que tienen que proceder en obediencia. Está muy bien. Pero yo, ¿cómo voy a proceder en obediencia si estoy muerto en delitos y pecados? Primero tengo que ser justificado. Eso es lo que está expresando Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y hasta el 6 todavía lo va a decir. Porque en el 6:14 dice, pues ya el pecado no se enseñorea de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí empieza a meter otro término que hasta ahorita no ha hablado. Va a hablar de estar bajo la ley. Primera de Corintios capítulo 15. Tan siquiera desde el verso 21. Para que no nos demoremos mucho. Del 20. Queríamos de leerlo. No, desde el 20. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Primera Corintios 15, 20. El primero de vivir en obediencia, primero digamos que ser justificado. De eso habla Pablo. No, los que obedecen son los justificados. El que no está justificado no obedece. Por eso el oír. Pero primero el oír, luego el creer, luego el obedecer, luego el entender. Porque cuando usted oye, empieza ¿a qué? A creer. Y le es contado por justicia. Entonces, ¿usted qué hace? Obedece. Primera Corintios 15, 20 en adelante. ¿Quién no tiene el micrófono para que lea? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sigo? Sí, por favor, todo. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, oiga, toda Daniela, autoridad y potencia. Oiga, el Padre y el Hijo, oiga, siga. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ajá. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se efectúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Oiga, Daniela, 2, vea. ¿Sigo? Sí, siga. Daniela, ¿sí escuchó de 2 ahí otra vez? No, yo no escuché, la verdad. Bueno, hágale pues. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? Mira, aquí están discutiendo con alguien que decía que no hay resurrección. Entonces, por eso es que Pablo hace tanto énfasis en resurrección, ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo,
que cada día muero. Si como hombre batallé en efecto contra fieras, ¿qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ajá. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, que para vergüenza vuestro lo digo. Para que eso lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla a su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire, eso, por eso, por eso Pablo dice, en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire, siga. 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Oiga. El postrer Adán, espíritu vivificante. Jesucristo. Siga. Mas lo espiritual no es primero, Sí, sino ¿no? lo animal. Ajá. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. Y este es del cielo. Ajá. Cual el del terrenal, Así tales es. también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como tú hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahí. Pero esto digo, hermanos. No, déjalo hasta ahí, Ah, para que no nos demore mucho, vea. El 15, vea. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más desdichados de todos los hombres. El verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Le pregunto, ¿Abraham murió en Cristo o no? Yo creo que sí. Porque ¿qué hizo Abraham? Caminó en esta. Bendígame. ¿Sí o no? Míreme, vea. Por eso el Señor, perdón, por eso Pablo los está metiendo a todos dentro del mismo costal. Pablo, aquí a veces uno no entiende mucho a Pablo en Romanos, porque él está hablando para un grupo mixto. Pablo está hablando para un grupo mixto. Está hablando para un grupo mixto. ¿Cómo un grupo mixto? Como un grupo mixto, vean. Dentro de la sinagoga, Pablo visitaba las sinagogas. Pablo a Roma nunca fue. Bueno, antes de escribir la carta, pues. La congregación que Pablo le está escribiendo a Roma, mire, Pablo le está escribiendo a una congregación en Roma, la cual él no visitó antes de escribir la carta.
la cual él no formó, a la cual él nunca le predicó antes de la carta. Es la primera vez, bueno, tal vez si la haya escrito otras veces, no se sabe, pero la única carta registrada a los romanos es esta. Y Pablo está escribiéndole a una Roma que él no visitó. Es como los Gálatas. A los Gálatas él formó esa iglesia. Él en Galacia formó esa iglesia. A los filipenses, a los colosenses, todas las demás, a los corintios. Todos los demás le escribió él. Él fue el pastor, él fue el evangelista, él fue el que los enseñó, ¿cierto? En persona. Pero a los romanos les está escribiendo una carta a los romanos y él no visitó a los romanos. Él a los romanos no los conocía. Pablo cuando llegaba a una población, ¿qué hacía? Según lo leemos en Hechos, él entraba a la sinagoga. Él iba a la sinagoga, como era su costumbre, y se sentaba en la sinagoga. Luego cuando le decían, si alguien le decía que enseñara, entonces él enseñaba y empezaba a predicar, ¿qué? El evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Qué anunciaba el evangelio que Pablo anunciaba? ¿Cómo era el evangelio que Pablo anunciaba? Hablando desde las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, diciéndole a los del judaísmo, a los de la sinagoga, Cristo, mostrándoles que Yeshua es el Mesías. Y mostrándoles por las Escrituras cómo Yeshua era el Mesías. Y ese es el evangelio que predicaba Pablo ahí, ¿sí o no? Pero mire, ¿qué pasaba con los de Roma? Los de Roma eran judíos, eran gentiles que se volvieron al judaísmo tal vez, eran prosélitos. Y de seguro que habían gentiles que estaban escuchando el evangelio, sin haberse convertido al judaísmo. Pero ¿de dónde salieron ellos? ¿De dónde salió Roma? ¿De dónde salió la iglesia de Roma? Posiblemente de algunos hermanos que hayan viajado de los sitios que Pablo visitó y viajaron a Roma y empezaron a predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A quién empezaron a predicar el evangelio? A las sinagogas lo mismo. Porque ¿cómo van a explicarle un evangelio a gente que no conoce de la Biblia? ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando leamos Romanos, leamos despacio, tengan en cuenta que Pablo está hablando con una gente que no conoce, o que tal vez los conoció en Galicia, tal vez los conoció en Éfeso, que tal vez los conoció en otro lado y viajaron allá, pero que ya ellos formaron una congregación a la cual Pablo nunca ha visitado. Que los va a visitar y los quiere visitar porque el propósito de él es ir a España. Entonces, de paso por ahí tiene que visitarlo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o quedamos enredados? Capítulo 5, paramos ahí entonces. Paren ahí, compañeros de la grabación, si da ahí el stop, el rojo. Pip.